La marca china BYD, ahora hay que llamarle BYD así en inglés, a lo que antes decíamos BYD, ha lanzado su primer coche en España que no es 100% eléctrico. Es este que tengo junto a mí, el BYD Seal U DMI o DMI, como queráis. Es un coche híbrido enchufable y la marca sostiene que este coche es capaz de hacer más de 1000 kilómetros sin protestar, es decir, sin repostar. Hoy vamos a comprobarlo. Vaya por delante que Servidor es absolutamente capaz de rebajar el consumo medio de cualquier coche, y perdonad la falsa modestia, sin el más mínimo problema. Pero aquí no se trata de hacer 1000 kilómetros a velocidad de cuadriciclo ligero, sino de utilizar este coche en un viaje exactamente igual que haría cualquier cliente que se lo compre. Por lo tanto, vamos a comprobar eso, si este coche es capaz de hacer más de 1000 kilómetros sin parar a repostar. Y ya os aseguro que no se lo vamos a poner fácil. Con esta unidad del Seal U híbrido enchufable vamos a hacer 1000 kilómetros. Vamos a salir de casa, donde he cargado el coche, la parte eléctrica, evidentemente al 100%. Tiene ahora una autonomía de 80 kilómetros en modo 100% eléctrico. Desde aquí nos iremos inmediatamente a una gasolinera que está justo al lado de mi casa. Cargaremos gasolina hasta arriba y nos iremos hacia el norte, porque vamos a dar la vuelta a Cataluña. Primero visitaremos el Cabo de Creus, luego nos iremos hacia el Pirineo, pero bordeándolo por el sur y evitando la nieve, porque estos días ha caído la primera gran nevada del año en la cordillera. Y posteriormente bajaremos hacia Lleida y hacia el Delta del Ebro para mañana volver a subir hasta aquí. Si Google no miente, esos son 1000 kilómetros. Y lo que vamos a intentar es comprobar si este Seal U híbrido enchufable es capaz de cubrir esos 1000 kilómetros en condiciones convencionales de circulación, mezclando carretera y autopista, tal como anuncia la marca. Aquí veis la autonomía en modo eléctrico del coche tras la recarga, 80 kilómetros en eléctrico. Y aquí nos tenéis repostando tempranito. En el depósito entran 60 litros y nosotros lo hemos llenado a tope, agitándolo un poquitín para asegurarnos de que dentro solo hay gasolina. El aire no sirve para nada. Resultado, autonomía prevista de 1000 kilómetros. 1000 más 80, 1080. Vamos con los fríos datos de homologación. Este coche tiene una autonomía en modo eléctrico de 80 kilómetros y un consumo de 21,4 kilovatios hora funcionando en eléctrico. Por otro lado, en gasolina tiene 6,4 litros a los 100 kilómetros homologados y por lo tanto tendríamos una autonomía teórica con los 60 litros de 937 kilómetros, aunque ya habéis visto que el coche nos daba 1000 en lugar de 937. En cualquier caso, si son 1080 o si son 1017, es algo que comprobaremos durante este viaje, que precisamente por eso lo estamos haciendo, para ver cuántos kilómetros consigue hacer este coche con una sola carga y con un solo depósito. Rápido recordatorio de qué es esto del Seal U DMI. Es un SUV, eso salta a la vista. Mide 4,77 metros, tiene 5 plazas y pesa 1940 kilos. Es amplio, confortable y estéticamente agradable, con un frontal con una parrilla que le diferencia de su equivalente eléctrico. Tiene un motor de gasolina atmosférico con 1,5 litros y 98 modestos caballitos y un motor eléctrico, también situado en la parte frontal, con 195 caballos para una potencia conjunta de 218, que mueven exclusivamente el eje delantero. La batería para el motor eléctrico es de tipo LFP, fosfato de hierro y litio, pero sin cobalto, con una capacidad de 18,3 kWh.
La marca ofrece una segunda versión con motor de gasolina turbo de 131 caballos y 2 motores eléctricos, uno sobre cada eje y por consiguiente 4x4, con 324 caballos en total. La batería se puede cargar a 11 kWh en corriente alterna y a un máximo de 18 en continua, y tiene carga bidireccional, de modo que podemos enchufar cualquier cosa al coche siempre que no supere los 3,3 kilovatios de potencia. Faltaba comentaros las prestaciones. La velocidad máxima es de 170 km por hora. No la vamos a comprobar porque somos ciudadanos decentes y no estamos en Alemania. Y por otra parte, la aceleración de 0 a 100 se consigue en 8,9 segundos. Salimos de la ciudad y nos metemos en la autopista con mucho tráfico mañanero. Alcanzar la zona de Sabadell y después la B30 y luego superar toda la zona de Mollet y Granollers exige cierta paciencia. En esta zona la velocidad está limitada a 100 km por hora y sinceramente ya nos gustaría poder ir a 100 en determinados momentos. En cualquier caso, esto es lo que se encontrará cualquiera que viva cerca de una gran ciudad a estas horas de la mañana. Pasada la congestión, que no llegó a ser atasco en ningún momento, autopista hacia Girona, hasta la salida de Figueras en concreto. Este coche funciona de dos maneras. Funciona en modo eléctrico o funciona en modo híbrido. Y como en la mayoría de híbridos enchufables, podemos mantener la carga. Mirad, ahora mismo tenemos un 52% de carga y yo puedo por aquí pedirle que me conserve un determinado número de carga. Le doy al Save y a partir de ahora me va a conservar un 54. Como estoy en el 51, lo que va a hacer mediante el motor térmico, recuperar carga y llegar hasta el 54. E incluso puedo decirle, como estoy en autopista, que me lo conserve al 60%. ¿Por qué hago esto? Mirad, este coche tiene dos motores. El de gasolina son 98 caballos y el eléctrico son 195. Con estas cifras ya os podéis imaginar que la mayoría del tiempo el motor que manda, el motor que realmente mueve las ruedas, es el eléctrico. Y por lo tanto, el de gasolina se usa para tres cosas. La primera es para mover el coche solo cuando se dan unas circunstancias muy concretas, es decir, en autopista a una velocidad estable, cuando el motor está girando en su mejor momento de par, puede ser que mueva el coche solo, sin el eléctrico. Hay un segundo momento que es cuando aceleramos a tope y necesitamos esos 218 caballos que da conjuntamente el vehículo, entonces el eléctrico tira y el de gasolina le apoya. Y finalmente, el de gasolina se usa también para recargar la batería, para que siempre haya batería. Yo lo que he hecho ha sido fijar un 60% de carga y ahora el motor de gasolina está funcionando para recargar la batería. Y esto lo hago porque cuando lleguen momentos en los que me interese que el coche funcione 100% en eléctrico, tendré la batería cargada. Si yo hubiera salido en autopista, hubiera gastado esos 80 kilómetros que en autopista hubieran sido menos, no tendría la posibilidad de volver a utilizar el motor eléctrico solo en determinadas circunstancias. ¿Y en cuáles? Pues por ejemplo, al llegar a una ciudad para movernos en una zona de bajas emisiones, aunque hoy, como esto prácticamente no lo vamos a hacer, me puede servir para otras cosas, entre ellas la que veréis un poco más adelante. Salimos en Figueras y ponemos proa al Cap de Creus, en el Alt Empordà. Llegaremos hasta el fin del mundo. Bueno, hasta el faro de Cap de Creus, donde se construyó otro falso para el rodaje de la película La luz del fin del mundo, protagonizada por Kirk Douglas, Yul Brynner, Samantha Eggar y Fernando Rey, e inspirada en la novela El faro del fin del mundo de Julio Verne, ambientada la novela en la Patagonia, Argentina. Como tengo que subir el pequeño puerto de montaña hasta arriba del Cap de Creus y luego bajar hasta Cadaqués, y a la vuelta tendría que hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa, he pensado que sería un buen momento para quitar el modo Safe, ponerlo en modo auto y colocar el modo EV, es decir, para que el coche funcione en eléctrico durante la subida. ¿Por qué? Pues porque tengo un 60% de batería que he conservado y por lo tanto en las subidas, que es donde más gastaría el motor de combustión, voy a poner el eléctrico, que también gastará más, por supuesto, que en cualquier otro sitio, pero de este modo gasto batería. Al bajar el puerto recuperaré una parte y si luego necesito más
para más adelante, siempre puedo volver al modo safe. Por lo tanto, ahora, con un 60% y con 34 kilómetros en modo eléctrico por delante, voy a intentar ver con cuánto llego arriba y con cuánto llego abajo. Y así mediremos también la capacidad de recuperación de este coche, que tiene dos maneras de recuperación: la normal, la estándar, esta, y la alta, que es la que voy a poner para que me ayude tanto ahora cuando tenga que frenar en las curvas, como sobre todo después en la bajada. Mirad, empecé la subida con la batería al 60%. Tras 8 kilómetros había bajado al 40% y tras conectar de nuevo el modo híbrido llegué a Cadaqués con un 45% de batería. Cadaqués, sin turistas, está preciosa en todas las épocas del año, pero ahora especialmente porque sus casas parecen más blancas que nunca y el atrezzo de turistas y coches ha desaparecido. El pueblo tiene en esta época una población de apenas 3.000 habitantes y es todo calma y tranquilidad, salvo por la tramuntana que soplaba, como suele. Desde Cadaqués pasamos a Portlligat, una pequeña bahía, todo calma y tranquilidad, donde Salvador Dalí tenía una de sus varias casas en el Ampurdá. Desde aquí seguimos la carretera para admirar el paisaje de una de las zonas más escarpadas y salvajes de la Costa Brava, la del Cabo de Creus, que nos llevará hasta el faro actual. El de la película, que os dije antes, se demolió en 1998. En toda esta ruta hemos utilizado el modo eléctrico, ya que contaminar un paraje tan hermoso teniendo batería hubiera sido una total falta de respeto. La batería nos alcanzó incluso para la subida posterior del pequeño puerto saliendo de Cadaqués. Abandonamos ahora el mar y la tramontana para viajar hacia el interior de la provincia de Girona, rumbo a Olot. De camino pasamos por Besalú, un pueblo medieval que tiene uno de los puentes más espectaculares de Cataluña. De estilo románico, tiene 8 arcos, supera el curso del río Fluvià y permite el acceso al recinto amurallado de Besalú. En el centro tiene una torre fortificada de vigilancia y cerca de la entrada al pueblo un portal de acceso sobre el propio puente. Antes de llegar a Olot, pasamos también por Castellfollit de la Roca, un pequeño pueblo situado en la cima de un espectacular risco basáltico de más de 50 metros de altura y de 1 kilómetro de longitud, generado por 2 coladas sucesivas de lava. Para tener esta vista hay que desviarse y usar la antigua carretera local, ya que desde hace unos años de Figueras a Olot hay una cómoda autovía. Estamos camino de Olot y posteriormente de Ripoll. Hemos superado ya los 300 kilómetros de recorrido y nos quedan 829 de autonomía. Autonomía en combustión, porque evidentemente la parte eléctrica ya se ha terminado. Sí que es verdad que en las bajadas recupera y entonces la vamos utilizando, la que recuperas. 5 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros. Cuando llegamos a un sitio más llano, volvemos a poner el modo eléctrico. Pero ahora quiero que observéis esto de aquí, este gráfico, en el que aparece el 23% de la batería y yo ya no puedo poner el modo eléctrico. Este coche, al funcionar básicamente siempre con el motor eléctrico, necesita tener reserva de batería, porque si no, evidentemente no funcionaría solo con el motor eléctrico. Y él lo hace siempre. ¿Qué sucede? Que utiliza el motor de combustión como generador y por lo tanto recarga la batería. ¿Cómo hace eso? Pues no dejándola caer del 25%. Baja un poquito más, pero ahora estaba al 23% y ya está al 24%. Porque es el motor de combustión el que se encarga de cargar la batería. De esta manera, el coche nunca se queda sin potencia. Hay algunos otros híbridos en el que cuando nos quedamos sin batería, solo es el motor de combustión el que tira. Aquí, como el principal es el eléctrico, no puede quedarse nunca sin batería y lo que hace el motor de combustión es recargar la batería simplemente para eso, para que nunca nos quedemos. Si aceleramos a fondo, lo que sucede es que ambos motores funcionan conjuntamente. Al eléctrico se le suma la potencia del de gasolina, pero en el momento en que volvemos a levantar, el coche vuelve a recuperar y por lo tanto, si está por debajo de ese 25%, el motor de combustión se pone en marcha para recargar la batería. Para enfilar la Collada de Tosses, una de las carreteras de montaña más conocidas de Cataluña, pasamos por Sant Joan de les Abadesses y por Ripoll, donde podemos admirar el monasterio de Santa María, fundado en el año 880 por Guifré el Pilós, conde de Barcelona, de Osona, de Girona, de Urgell, de la Cerdanya y de Conflent.
El monasterio fue ampliado varias veces y saqueado y destruido en 1835 durante las guerras carlistas. La restauración empezó en 1863 y se completó 30 años más tarde. Estamos subiendo la Collada de Toses. Este es uno de los puntos más complicados en un viaje de este tipo, no solo por el tipo de carretera, sino sobre todo por lo que afecta al consumo, que es lo que estamos valorando hoy. Son 23 kilómetros de carretera de montaña en subida constante hasta la cima, cerca de la estación de esquí de La Molina. Y aquí es donde comprobamos cómo este coche, tal como os comentaba antes, nunca se nos va a quedar sin batería subiendo un puerto. Fijaos que la tenemos ahora al 20%, lleva un buen rato oscilando entre el 18, el 19, el 20, el 21%, porque el motor de combustión está generando siempre potencia de recarga para que la batería no caiga. He dicho antes que a partir del 25% deja de funcionar el modo eléctrico. La batería puede llegar a caer más, insisto, la hemos visto hasta en el 18%, pero el motor la va recargando y por lo tanto nunca pierde. Yo además estoy subiendo con el freno regenerativo en la posición alta, porque de esta manera, cada vez que hay una curva, al levantar el pie, el coche retiene, me va bien porque me hace de freno motor y eso es positivo, pero sobre todo me va bien también porque aprovecho para cargar y ayudo al motor de combustión, que de esta manera tiene que gastar un poco menos. Por lo tanto, en este tipo de coches, conseguir un buen consumo supone también jugar con todo eso, ¿no? Antes, por ejemplo, hemos atravesado Ripoll, teníamos apenas 2 o 3 kilómetros de autonomía en eléctrica, pero hemos puesto el modo eléctrico y de esta manera hemos cubierto todo el pase por la ciudad en modo 100% eléctrico, sin gastar y además, que siempre es positivo, sin contaminar. Nuestra idea inicial era llegar hasta Viella desde la Seu d'Urgell, pero la nevada nos cerró el puerto de la Bonaigua y nos obligó a cambiar de ruta. Que lo de la nevada no era ninguna broma, lo vemos en estas imágenes de la parte final de la collada y de la bajada hacia La Molina primero y luego hacia Puigcerdà. Con solo 2 ruedas motrices y neumáticos normales, es decir, no de invierno, nuestro Sil-U no estaba preparado para según qué, pero lo cierto es que al ser nieve recién caída, sin estar helada, no generó problemas. Así pues, desde la Seu d'Urgell nos fuimos hacia Lleida, donde llegamos ya de noche cerrada. Estamos en Lleida, llegamos tardísimo anoche y ahora acabamos de salir del parking del hotel. Y os comento cómo tenemos ahora mismo el consumo de este coche después del primer día. Hemos hecho 587 kilómetros, ayer hicimos, y nos queda una autonomía de 536. Si la sumamos, esos son más de 1100 kilómetros y por lo tanto, en principio, para hoy no deberíamos tener el más mínimo problema para completar el kilometraje previsto de 1000 kilómetros sin tener que repostar ni que recargar el vehículo. Ahora mismo la batería está a 0, no la recargamos anoche, si lo hubiéramos recargado tendríamos otros 80 kilómetros extra de autonomía en modo eléctrico, pero evidentemente la prueba no contemplaba esa recarga, así que lógicamente no la hemos hecho. Os puedo mostrar aquí algunos datos. Esto es el acumulado del vehículo en todos sus 8.668 kilómetros, 7 de kilovatios hora y 3,8 litros, pero obviamente este no es el que nos interesa. Nos interesa este de aquí, que es, por ejemplo, el de los últimos 50 kilómetros que hicimos ayer, con un consumo medio de 2 kilovatios hora y de 4,6 litros. Por lo tanto, este es el consumo que más o menos se puede conseguir con un coche de este tipo, circulando por carretera a velocidad absolutamente normal y intentando aprovechar en algunas circunstancias las recargas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer cada vez que atravesábamos una población, como la batería nos daba para unos 3, 4, 5, 6 kilómetros, al entrar en cada una de ellas yo ponía el modo eléctrico, atravesamos la población en modo eléctrico y nos dio incluso para los 4 o 5 kilómetros que tuvimos que hacer aquí en Lleida buscando el hotel, poder hacerlos también en modo 100% eléctrico. Además salimos a cenar, nos movimos también en coche y todo eso lo hicimos en eléctrico. Hoy ya no nos queda, de modo que hoy sí, esta mañana, contaminaremos un poquitín, muy poquito, saliendo de la ciudad.
En la capital de la provincia menos poblada de Cataluña destaca la imponente estampa de la Seu Vella, la Catedral de Lleida, desde la que se tiene una vista panorámica de toda la ciudad atravesada por el río Segre. Situada sobre una colina, comparte espacio con el Castell del Rey y la fortificación militar que les rodea. La catedral es románica, con elementos góticos y algunos añadidos renacentistas, y su primera piedra se puso en el año 1203. Dejamos Lleida y seguimos dirección sur. Iniciamos el descenso hacia el delta del Ebro. Y en esta zona de Cataluña no hay autopistas, así que nuestro viaje es siempre por carreteras nacionales. En este tipo de carreteras, el Sil-U se encuentra casi tan a gusto como en autopista y ofrece, sobre todo, un impresionante confort de marcha. Ayer por la mañana, cuando estábamos en las carreteritas del Cabo de Creus, la que baja hasta Cadaqués, luego la que va de Cadaqués hasta el Port de la Selva y luego hacia Llançà, que son carreteras muy estrechas, muy reviradas, pensaba, este coche le falta un poco para este tipo de carreteras, ¿no? Es un coche pesado que tiene muchas inercias, que tiene la suspensión bastante blanda y que por lo tanto cuando hay curvas que son muy cerradas hay que tomarlas a muy baja velocidad, porque si no se producen muchas inclinaciones notables de carrocería y al fondo no es que el coche vaya mal en absoluto, pero sí que si llevamos por ejemplo gente notarán esos balanceos y esas inercias. Y pensé, bueno, subiendo la Collada de Toses y luego lo que nos queda por carretera y tal, pero no, cuando cambia un poco la carretera, el coche se transforma. Subiendo la Collada, que es también una carretera de montaña muy exigente, pero donde no hay curvas tan cerradas, hay muchísimas, pero no son tan cerradas, porque vas siguiendo así un poco la montaña y por lo tanto sí que hay algunos ángulos, pero la mayoría son curvas suaves y la carretera es más ancha. Ahí la suspensión va perfecta, porque no llega a inclinar tanto, porque no hay giros tan bruscos y por lo tanto acompaña mucho más y el coche se lleva estupendamente bien en esas circunstancias. De hecho, parte de la subida a la Collada la hicimos a muy buen ritmo también para ver si eso afectaba mucho o poco al consumo. Luego en la parte de arriba no, porque estaba nevado y por lo tanto ahí había que ir un poco más despacito, entre otras cosas porque este coche lleva neumáticos de verano, no llevábamos cadenas y por lo tanto teníamos que ir despacito, ¿no? Y ahora que estamos bajando desde Lleida hacia el delta del Ebro y estamos en la Nacional 260, que es una carretera, bueno, que más o menos va haciendo, hay alguna rotonda de vez en cuando, es bastante recta, pero hay curvas de estas de gran radio, tomándolas a 90 km por hora, que es la velocidad máxima permitida, el coche funciona perfectamente, no hay balanceos excesivos, no hay cabeceos tampoco al frenar y además sale a relucir aquí, como en autopista, una de las grandes virtudes de este Sil-U, que es el confort de marcha. Esta suspensión es tremendamente confortable y a eso contribuye además la acústica de un coche que está muy bien aislado, que prácticamente no se nota, salvo en aquellas circunstancias en que le exigimos mucho y entonces el motor de combustión, además de girar cargando el eléctrico, se suma también a la propulsión y por lo tanto sube de revoluciones y se oye un poco más, pero es el único momento en que esto sucede. Desde Lleida bajamos por la C12 por la Plana de Lleida, una fértil llanura de secano hasta llegar a Flix, donde tenemos el primer contacto con el Ebro. Luego, siempre siguiendo el río, pasaremos por Miravet, pueblo al que se puede acceder mediante una barca sin motor y que parece suspendido en un risco encima del agua. Escenario de la batalla del Ebro de la Guerra Civil, conserva en la cima del risco un castillo templario desde el que se tienen espectaculares vistas. Después de comer, pusimos proa hacia el delta del Ebro, hacia la punta de la Baña. El delta en esta época del año ha perdido el verde de los arrozales en su fase de germinación, pero muchos de los campos siguen con agua, ofreciendo un aspecto de lo más curioso. Además, en esta época del año son miles los pájaros que buscan refugio climático en el delta, bien por estar de paso, bien por pasar aquí la estación más cruda. Esta vez, los flamencos podían contarse por miles, un paraíso para los ornitólogos. Delta del Ebro, Punta de la Baña, penúltima parada, 788 kilómetros recorridos, 313 de autonomía teórica. Esos son casi 1100, por lo tanto, deberíamos llegar, pero lo que queda es todo autopista.
Autopista con mucho tráfico, por cierto, con mucho camión y desde Tarragona a Barcelona, lloviendo. La lluvia se sumó a las numerosas complicaciones meteorológicas que nos acompañaron durante el viaje. Como si esto fuera un final de alto en el Tourmalet, en el Tour de Francia o qué sé yo, la maratón de Boston, estamos en los momentos decisivos, en el último kilómetro, 999.5, por lo tanto quedan 500 metros. Para llegar a mi casa deben faltar unos 600, así que lo vamos a clavar, tal como estaba previsto. Os cuento el protocolo de finalización de autonomía de este coche. Cuando quedan 115 kilómetros, en autopista al menos, ¡pam!, salta el chivato de repostaje. Es decir, el coche entra en reserva, pero le quedan todavía 115 kilómetros de autonomía. Y cuando la autonomía llega a 50, cosa que ha pasado hace exactamente 2,5 kilómetros, desaparece. Es decir, no tenemos ni el 40, ni el 30, ni el 20, ni el 10. Ese decrecimiento de la autonomía llega solo hasta 50. A partir de ahí desaparece. Es un poco como diciendo, ya no te cuento más, por lo tanto, haz el favor de repostar. Por lo tanto, si eso pasó hace 2 kilómetros, deben quedar todavía 46, 47 para hacer con la gasolina que queda. No es el último giro, es el penúltimo, 999.8. Y ahora daremos la última curva a este curioso circuito de 1000 kilómetros que nos hemos montado aquí con Fran, yendo a dar la vuelta a Cataluña, que no es la prueba ciclista, sino la que hemos hecho con este BYD Seal U. Ahí le tendremos. Llegando a casa, venga chico, ahora va, dale, 999.9, 99, ahí está, 1000. Justitos, delante de casa. Lo intentamos hacer así y no nos sale, pero nos ha salido. Ahí está, 1000 kilómetros. Evidentemente, los hace. Este BYD cuesta 38.500 euros, que pueden quedarse en 29.990 con MOVES, ayudas y promociones, o en 249 euros al mes a 3 años con una cuota de 10.000 euros y una última de 17.600. Pues ya estamos en casa, coche enchufado, prueba superada. Hemos hecho 1000 kilómetros nada fáciles, habéis podido comprobarlo. Bastante autopista, mucha carretera de montaña, mucha subida, evidentemente todo lo que sube baja, condiciones, nieve, lluvia, viento, pero al final hemos hecho estos 1000 kilómetros clavados, llegando a la puerta de casa. Para esto sirve un híbrido enchufable, para poder hacer 80 kilómetros tranquilamente cada día y además gratis, si como yo tenéis placas arriba y un cargador en casa, y luego cuando toca viajar olvidarse del problema de la autonomía. Primero, porque puede hacer 1000 kilómetros y en segundo lugar, porque cuando se acabe la gasolina de esos 1000 kilómetros lo volvemos a cargar y tendremos otra vez autonomía para hacer otros 900. Por lo tanto, esta, insisto, es la gracia de este tipo de coches. Y en este caso, coche grande, confortable, con mucho espacio interior, equipado a tope y por 38.500 euros, sin MOVES. Si lo aplicamos, se rebaja todavía más ese precio. Al final, uno acaba diciendo aquello de ¿qué más queréis? Pues eso, ¿qué más queréis?